Pequeño repaso, voy a intentar que sea lo más pequeño posible, ¿vale? Después me dicen si necesitan algo de la tabletilla para repaso, pero pienso que no, porque van a ver que les voy a hacer una visión general. Me quedo así en este modo, que creo que ven bien, para luego, si no ven bien, me avisan por el chat y pongo pantalla grande. Para poder seguir, ¿vale? La idea que cierra todo esto que comenzamos, ¿vale? Con el uso práctico de la razón, tenéis que situaros en eso, ¿vale? Que estamos en el uso práctico de la razón, porque si no, ahí estáis perdidos. Eso es lo que os puede hacer perder. Que ya no estamos, ya dejamos atrás el uso teórico de la razón, donde la razón cuando está funcionando, cuando razona, el funcionamiento de la razón lo que hace ahí es producir razonamientos, ¿no? Lo que produce es conocimiento teórico, ¿no? Del conocimiento por ejemplo, de la naturaleza, eso que dice Kant aquí abajo, ¿no? El universo está representado aquí en esta cita con el cielo estrellado, ¿no? Sobre mí, la naturaleza, el universo, el mundo exterior, etcétera, ¿no? Ahora estamos en esto otro, ¿no? La ley moral en mí, esto otro, el que nosotros seamos seres morales, ¿no? Mientras que no hay otros seres morales, libres, ¿vale? Son todas esas condiciones que Kant estudia, ¿no? Y que le cuestan realmente trabajo, porque le llevó mucho tiempo desarrollar esto a Kant y muchos escritos además, ¿no? Muy complejos. Pues el estar en este uso práctico, le decía, produce un tipo de conocimiento que es el conocimiento sobre qué debo hacer, que es completamente diferente al conocimiento sobre la naturaleza. Acordaros que eran juicios sintéticos a priori, pero de conocimiento teórico, ¿no? Y aquí lo que tenemos es un juicio donde nos dice qué debemos hacer. Y lo que debemos hacer es cumplir por deber el imperativo categórico, ¿vale? Eso yo creo que nos quedó claro. Tenéis que tener claro qué significa cumplir por deber, tenéis que tener claro qué es el imperativo categórico, que tiene 3 formulaciones, pero la importante y a las que se refieren el resto es la primera, la que habla de la legalidad, ¿no? Y entonces él llega al final, a aquello que dejábamos como pendiente, y que yo les tendía el puente ya y les decía, esto lo vamos a terminar resolviendo, ¿no? En el formalismo moral kantiano de qué pasaba con aquellos 3 objetos de la metafísica, alma, mundo y Dios, ¿no? Y que en la crítica de la razón pura Kant dejaba clarísimo, clarísimo, que no podían ser objeto de conocimiento nunca, nunca. ¿Os acordáis por qué? Por aquello de fenómeno y noúmeno, no, porque no teníamos el fenómeno, entonces no podíamos aplicarle las categorías, porque no era lícito. Lo único que podíamos hacer si aplicábamos categorías era producir ilusiones, podemos pensar sobre cualquier cosa, sobre lo que nos dé la gana, pero eso no quiere decir que estemos conociendo, ¿no? Si no tenemos el fenómeno. Y decían, bueno, quizás podamos hacer algo con la razón, ¿no? Razonar algo a partir de estos 3 objetos, pero en el uso práctico de la razón. Bueno, y aquí está el tema, ¿vale? Van a ser utilizados determinados aspectos de estos 3 objetos, fijaros, en concreto, la libertad de la voluntad, en la cuestión de mundo, aquello que se veía en la tercera antinomia, si hay algo en el mundo, en la totalidad de la realidad, que es libre o no, y fijaros, la libertad de la voluntad, ¿no? Toma ese aspecto. En cuanto al yo, ¿no? A la identidad personal, en concreto, la libertad del alma, y en cuanto a Dios, su existencia, ¿vale? Van a poder ser, fijaros, utilizados en el uso práctico de la razón, aquello que no podía ser utilizado para nada en el uso teórico, porque en el uso teórico tú lo que haces es producir conocimiento, ¿no?
conocimiento teórico, acordaros, juicios sintéticos a priori, etcétera, ¿no? Todo aquello que habíamos hablado, como postulados, ¿no? Como postulados de la razón práctica. ¿Y qué se entiende por postulado? Aquello que miramos el otro día, son presupuestos. Yo lo presupongo, ¿vale? Porque son condiciones necesarias de la acción moral. Y Kant parte aquí, lo que pasa que yo no quiero meterme en esto, ¿no? Se lo digo ahora por si les ayuda en algo, ¿no? Él parte del hecho, del factum, que la acción moral existe, se da. Y entonces, si se da, deberían, fijaros lo que estoy diciendo, deberían de existir las condiciones para que esa acción exista. Pero yo no puedo saber, uso teórico de la razón, nada sobre esas condiciones porque exceden mi capacidad de conocimiento. Entonces lo postulo que deben existir y actúo como si existiesen. Aquí está el tema de como si existiesen. ¿Por qué actúo como si existiesen? Con una fe racional. ¿Recordáis cómo empezamos esto? Tengo que dejar de lado el conocimiento y quedarme con una fe racional. Racional porque el hecho de que exista la acción moral me lleva a pensar que tienen que existir las condiciones de posibilidad de que exista la acción moral, ¿no? O sea, de que sea posible que esa acción moral se dé, ya que realmente se da, ¿no? Realmente somos seres morales y se da la acción moral, ¿no? El actuar moral, la acción moral es la praxis, la acción, ¿no? De hecho, nosotros podemos elegir, podemos comportarnos bien o podemos comportarnos mal, etcétera. Lo que él está haciendo ahora es explicarlo, ¿vale? Porque lo que está diciendo es que las anteriores formas de explicarlo no eran las correctas y las anteriores formas de fijar lo que es una acción moral realmente no eran las maneras adecuadas. Es simplemente eso, nada más, ¿no? Entonces, fijaros, estos postulados de la razón práctica realmente lo que van a hacer es ampliar el conocimiento, pero en el sentido práctico, no en el sentido teórico. En el sentido práctico quiere decir que si tú sabes esto, sí vas a saber cómo comportarte y eso es conocimiento, pero conocimiento de qué debes hacer. No es el conocimiento de la primera pregunta, ¿no? Sino de la segunda, ¿qué debo hacer? Y desde luego, cuando tú te planteas qué debes hacer, ¿no? Ante determinados dilemas morales, ¿no? Como lo que yo les mencionaba, ¿no? Que lo hablábamos con los de primero de Bach porque estábamos tratando esta cuestión. Incluso yo les puse en el aula virtual cosas sobre esto, interesantes, que se los puedo poner a ustedes si lo quieren leer, porque fueron cosas que además salieron en esos días, en los días que estaba el pico más grande, ¿no? De afectados aquí en España, y que se estaba planteando en otros países es qué hacemos si entran dos personas. Nos poníamos en esa hipótesis, qué hacemos si entran dos personas al mismo tiempo. Yo ponía ese caso, al mismo tiempo, exactamente en el mismo segundo, en una UCI y solo hay en el estado en que para sobrevivir necesitan un respirador. Si no, ya está, porque ya tienen una saturación tan baja que no es posible, ¿vale? que sobrevivan, más que con una respiración asistida, y solo hay un respirador. ¿Cómo hacemos? Hay que decidir. Y se estaba hablando de que iban a dar unas instrucciones desde los comités de bioética en España para unas instrucciones básicas, un marco general, para decidir a quién priorizaban. Claro, una de las cosas de las que se hablaba era de la edad. Y otros decían, no, la edad no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es el estado general del paciente. Fijaros, ¿veis?
realmente eso es conocimiento, porque tú tienes que actuar, tienes que decidir qué hacer, ¿no? Ante un problema moral. Entonces, lo que te está diciendo, fijaros, es que el actuar como si, o sea, tú no puedes saber realmente si tu voluntad es libre porque no tienes fenómeno voluntad. No tienes fenómeno voluntad porque no tienes fenómeno mundo. Y entonces al no tener fenómeno mundo, no sabes si existe algo en el mundo que sea libre o todo es causal, ¿no? Tienes que actuar como si el alma fuese inmortal, pero tú no tienes, por lo que vimos en la dialéctica trascendental, fenómeno alma, fenómeno sustancia personal sería el lenguaje cartesiano. Y tienes que actuar como si Dios existiese, ¿vale? Pero no tienes fenómeno Dios. Por eso no se dice que conozcamos esas condiciones, sino que las postulamos, como se usan los postulados en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros postulamos algo y a partir de ahí deducimos, ¿no? Entonces él parte del hecho, igual que él parte del hecho, él nunca demuestra que las matemáticas y la física sean ciencias. Lo que hace es partir del hecho de que son, del factum de que son ciencias, y después te dice cómo son posibles, ¿no? En la crítica de la razón pura. Bueno, entonces él parte aquí del factum, lo que pasa que en moralidad, del hecho, factum es de facto, de hecho, ¿no? De que existe la acción moral, y si existe la acción moral, pues se entiende que deben de darse las condiciones de posibilidad, pero tú lo que haces es decir que son postulados, ¿no? Las condiciones, postulas las condiciones de posibilidad de ese hecho que se da, ¿no? Y entonces tendrías que actuar como si, dado que no los puedes conocer, realmente es esos postulados. Es la mejor forma de despertar. Despertando el intelecto. Y ya terminé. Pues es esto. No sé si lo entendéis así, con este repasillo, o queréis alguna cosa en la tabletilla, pero no creo que os pueda, más que cambiando el orden de las flechas o algo así, explicar de otra manera esto. ¿Vale? No me importa intentarlo, sabéis que a mí me da igual darle vuelta de una manera que de otra. Llevo, vamos, muchísimos años dándole vueltas a Kant y siempre me parece fascinante, ¿vale? Porque hay múltiples maneras de abordarlo, ¿no? O sea, quiero decir, puedo entrar desde aquí, puedo entrar desde aquí para llegar aquí, ¿entendéis? Pues no me importa, puedo ir desde aquí para llegar aquí. Fijaros que empecé desde atrás, empecé desde el uso práctico de la razón. Lo de Dios sí es un poco complejo de entender. Tenéis que leer los apuntes porque ahí es donde tenéis la explicación más hilada, ¿no? Realmente, yo no sé si recordáis que cuando íbamos a hablar de Dios, esperad que os lo voy a buscar aquí para que lo entendáis mejor. Aquí. No, es este el que quiero. Cuando nosotros mirábamos las ideas como ideales, ¿vale? En la crítica de la razón pura, porque tenéis que seguir la pista de cómo está tratando él esto, ¿no? Porque cuando él va a hablar de alma, mundo y Dios, en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica, va a estar haciendo referencia al mismo tratamiento de alma, mundo y Dios. Alma, acordaros que es equivalente a yo, etcétera, ¿no? Y desde luego, cuando él habla de mundo, por ejemplo, por eso yo os decía, ojo, tened cuidado con la tercera antinomia, ¿vale? Porque esto lo vamos a retomar en la ética, ¿sí? Él, cuando hace, digo para que lo tengáis en cuenta, no me estoy enrollando. Tenedlo en cuenta porque si nosotros, fijaros, llegamos a esta conclusión aquí, yo os lo repasé, él trata todo esto,
Y una vez que trata todo esto, te dice, a ver, esto aquí nada. ¿Dónde? En las facultades y límites de conocimiento, que es el uso teórico de la razón. Pero esto aquí, de pronto sí que podemos hacer algo. O sea, que sigue con este tratamiento de Dios, ¿no? Nosotros lo que teníamos era que cada una de estas ideas, ¿no? Él, digo por si os olvidáis en su momento, tenéis que ir, anotad por ahí, que tenéis que ir a buscar, cuando él habla de yo o de alma, tenéis que ir a buscar que lo que entiende en la crítica de la razón pura, ¿no? En la dialéctica trascendental, mundo igual y Dios igual. ¿Vale? Yo pensé que se habían dado cuenta, ¿no? Pero entiendo que es demasiado contenido a veces para que se den cuenta de estas relaciones. En el caso de Dios, ahora ya sabéis que tenéis que leer esto de nuevo, ¿vale? En el caso de Dios, fijaros, es la unidad de la totalidad exterior e interior. El yo era la totalidad incondicionada, o sea, la última referencia de nuestros juicios, ¿vale? Cuando nosotros hacemos juicios, los vamos haciendo siempre. Soy yo quien hago el juicio, entonces todos los juicios estarían en último término condicionadas a que a yo, ¿no? Y por tanto yo sería el último incondicionado, ¿vale? Al que se condicionan todos los juicios, ¿vale? En el caso de mundo, digo para que entendáis, este sería el interior, ¿vale? Y este sería el exterior. Esas dos cosas que Kant decía, dos cosas llenan de admiración y respeto a mi ánimo, ¿no? El cielo estrellado sobre mí, que sería lo exterior, ¿no? La naturaleza. Y luego en el interior, fijaros, él escoge la libertad, ¿no? De la voluntad, ¿no? La voluntad, ¿vale? La ley, en este caso, que sabéis que en Kant ley, el imperativo categórico y autonomía de la voluntad es lo mismo para Kant. Mundo sería el conjunto incondicionado de todos los fenómenos de la experiencia, sería el último referente de todos los fenómenos de la experiencia, o sea, esto, el último referente es dónde está, por ponerlo fácil, dónde está situado, a qué lo refiero, al mundo, y esto al mundo, y esto al mundo, yo como cuerpo, quiero decir, al mundo, ¿no? A la naturaleza, si queréis, no sé, a la totalidad de la realidad exterior. ¿Vale? Entonces Dios serían incondicionados, no incondicionados. ¿Os acordáis de Descartes cuando definía sustancia y decíamos que en un sentido estricto, sustancia solo se le podría aplicar a Dios? La definición, bueno, en un sentido muy estricto, incondicionado, así, plus, ¿no? Solo se le podría aplicar a Dios, porque aquí incondicionado sería incondicionado como referente a nuestros juicios, ¿vale? Y aquí como último referente, como incondicionado a los fenómenos de la experiencia exterior, ¿vale? Hasta ahí, pum, llegamos, ¿no? A la última condición a la que tú refieres todos los juicios del mundo exterior, ¿no? Pero la unidad total, eso entiende él por Dios. Luego vuelvo a la moralidad, ¿no? De la totalidad exterior e interior, o sea, la unificación de la totalidad de esos incondicionados. Perdón, mirar cuando me viene a avisar. Bueno, ya basta. Empiezan, vale. La unificación de todos los fenómenos psíquicos, o sea, ese incondicionado alma, ¿no? Y de la experiencia, ese incondicionado mundo, ¿vale? En el sentido de que sería una única causa, pensarlo para entenderlo por analogía con aquello de sustancia en el racionalismo. Acordaros que él ataca esa, es como el referente máximo, ¿no? Al que está atacando, ¿no? Kant. De la que dependen y por lo que son explicados, ¿no? ¿Vale? Es esa la idea que él tiene, que sería como lo último, ¿no? Lo
último, incondicionado, digamos que va de lo que van a depender tanto los juicios, ¿vale? Subjetivos, ¿no? De la persona, ¿no? Somos nosotros los únicos que hacemos juicios, ¿no? Los seres racionales, como los juicios que nosotros hacemos sobre el mundo exterior, ¿vale? Eso sería esa idea de Dios que él maneja, más que le llama idea. Entonces, una vez que termina aquí con esto en la dialéctica trascendental, mirad dónde estamos, ¿vale? Ahí es donde lo retoma, esperad que lo voy a buscar, aquí. Entonces, ahora ya lo está tomando desde aquello que trabajó en la crítica de la razón pura, ¿vale? Fijaros, es la última razón, condición de posibilidad, o sea, en ese sentido de incondicionado. Después me voy para arriba, para esto de aquí, de realización del bien supremo y objeto de la fe racional. ¿Por qué es la última razón de posibilidad o la última condición de posibilidad de realización del bien supremo? Porque realmente solo en él y no en nosotros, fijaros, donde, como yo ponía aquí, mirar esto de aquí, esta voluntad, al ser libre, tened en cuenta esto, luego voy a poner otra cosita aquí. Estoy explicando a Dios, ¿eh? Esta voluntad al ser libre, vosotros mismos lo experimentáis. Puede querer cumplir su deber o no cumplir su deber. Bien, la idea es esa. Y además, fijaros, tenemos otra cuestión, precisamente, aunque nuestra voluntad, yo creo que esto lo entendéis, aunque nuestra voluntad quiera cumplir el deber, ¿creéis que nuestra voluntad siempre, automáticamente, no es la idea, bueno, luego lo arreglo, siempre, automáticamente quiere cumplir el deber? O sea, la idea es, siempre coincide en nuestra voluntad el deber y el bien, o sea, siempre coincide en nuestra voluntad el que queramos cumplir por deber el imperativo categórico. No, no. De ahí viene precisamente este postulado, el que podamos tener, dado que no puede lograrse en una existencia finita, ¿no? Se nos dé hacia adelante, ya que no hacia atrás, ¿no? No somos eternos, sino inmortales, es la inmortalidad del alma sería, ¿no? Como que tengamos un tiempo ilimitado, ¿no? Después de esta existencia terrenal, ligados a un cuerpo, etcétera. Da igual, Kant no establece esos términos, ¿no? Que tengamos una existencia infinita para lograr que se acoplen, que se junten esa libertad de la voluntad con ese querer lo bueno. Que sabéis que lo bueno que es que la voluntad esté bien determinada. En Dios, en esa idea de Dios que maneja, en ese postulado, que sabéis que aquí funciona como postulado, en él sí se identificarían bien y deber, ¿vale? Y ahí es donde estaría, precisamente, porque siempre se identifican bien y deber, ¿no? Y tendríamos la perfección moral ahí sí tendríamos la perfección moral. Sí se identificarían virtud, la virtud es el actuar correcto, el actuar virtuoso es el actuar bueno, ¿no? Que ya sabéis cómo está definido en Kant. ¿Qué es bueno en Kant? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué es bueno en Kant? Una buena voluntad. ¿Qué es una buena voluntad? Una voluntad bien determinada. ¿Qué es una voluntad bien determinada? Aquella que obra por deber.
¿Por deber a qué? A la ley moral, la única que hay, el imperativo categórico. Todos los otros no son leyes morales, ¿vale? Acordaros. O sea, y vosotros diréis, ¿por qué? Porque lo dice él. No, ya os lo expliqué, porque los otros surgen de morales heterónomas. Entonces no cumplen los requisitos, ¿no? Entonces solo en Dios tendríamos la referencia de la virtud y de la felicidad. Solo ahí tendríamos esa referencia, ¿vale? De que realmente la persona virtuosa llegaría a ser feliz, pero aquí no. Bien, entonces sería la última razón de posibilidad o la última condición, ahora sí, la ultimísima, aquello que decíamos en Descartes, para que entiendan la analogía, aquello que decíamos en Descartes. Bueno, en un sentido así un poquito flojo podemos decir que sustancias son el yo y mundo, pero en un sentido fuerte como última referencia, no, solo tenemos a Dios, porque todo, por la definición de sustancia, ¿os acordáis? Aquello que solo depende de sí mismo para existir, ¿no? O no depende de otra cosa para existir. Da igual que lo digas en negativo que en positivo, ¿no? Pues aquí viene a pasar lo mismo, ¿no? Porque, ¿cómo definíamos Dios? Era aquí, vuelvo para aquí, ¿verdad? Porque yo con las cosas pequeñas me pierdo. Era aquí. Nosotros buscábamos en las ideas, precisamente, él decía, bueno, al final eso de lo que hablaban los racionalistas, tomaba como ejemplo eso, como ejemplo guía, quiero decir, ¿no? Porque acordaros que él no va, digamos, a analizar una metafísica en concreto, sino que lo que hace es atacar la metafísica como problema general, ¿no? Pero lo es más fácil atacar, no averiguar, vamos, ¿no? O atacar el problema de la metafísica en general. Le es más fácil hacerlo de esta manera, ¿no? Porque cree que de esta manera va a resolver el problema de un plumazo, ¿no? Y dice, bueno, pues en último término, al final tratan sobre, todas terminan tratando de esto, del alma, de la sustancia personal, de como le queráis llamar, no importa. Alma, yo, sustancia personal, el mundo, el universo, que si surgió o no surgió en un determinado momento, si existe desde siempre o no, etcétera. Pensarlo, el cristianismo dice, no había nada y Dios dijo, papá. Aristóteles te dice, no, esto existe desde siempre. Y claro, eso son cuestiones metafísicas, ¿vale? Y Dios, ¿no? Si existe, además de todo esto, más de nosotros y además del universo, si existe un ser, te lo dice mucha gente. Yo creo que algo existe, pero no sé muy bien. Tampoco otra gente te dice, sí, que existe el Dios cristiano, según las diferentes divisiones o facciones del cristianismo. Unos los creen con las características del Dios de los mormones, otro de los católicos, otro tal, otros unas creencias sin Dios, como el budismo, quiero decir. Bueno, pues no sé si existe algo más que esto, un más allá trascendente, son cuestiones que siguen, como dice Cana, siendo acuciantes, ¿no? para la humanidad. De repente no para mí, porque yo me preocupo de otras cosas, del reggaetón, yo qué sé, o de, no sé, o de leer novelas policíacas o novelas muy profundas y da igual, no importa, quiero decir, pero no, a mí no me preocupan esas cosas, no me preocupan las cuestiones metafísicas, me preocupan las cuestiones meramente científicas, no las metafísicas, ¿vale? Pero él entiende que la humanidad sí está preocupada por esto, y entonces él lo trata de esta manera, ¿vale? Y Dios, el Dios del que él está hablando, el concepto de Dios, quiero decir, no el Dios, no penséis ahora, pues yo digo Dios y seguro que pensáis por esta imagen que tenemos todos aquí debido a la influencia católica, es ese señor mayor con barba blanca, no sé qué, no, que nos puede amenazar con el cielo y el... No, por favor, sacaros esa idea.
a ver, sacaros esa idea, porque, porque te lo está diciendo él. ¿De qué te está hablando él cuando te habla de Dios? De la unidad absoluta de la totalidad exterior e interior, como incondicional. Punto. Ya está. O sea, tú puedes tener la idea que quieras, por ejemplo, de tiempo. Yo te digo tiempo y tú piensas en el reloj. Piensas en lo que te indica el móvil. Tú puedes pensar lo que te dé la gana. Pero cuando vas a calcular tiempo en física, no puedes ponerle en tiempo en física lo que dice mi móvil. No puedes ponerle eso. Tienes que poner, pues, lo que te indican en física, que tiempo es igual a velocidad partido por no sé qué. Bueno, yo qué sé, no me acuerdo de la fórmula, da igual. Da igual cuántas veces la mira. Punto. Porque así es como se trata en física y así lo vas a calcular. Se acabó. Bueno, en Kant, cuando yo te estoy hablando de Dios, te estoy hablando de esto. Es una cuestión técnica, nada más. Y entonces cuando él salta de aquí y se va para aquí, te está hablando de eso. Te dice, yo en el uso práctico de la razón, ya que vi que en el uso teórico de la razón no puedo acceder a Dios de ninguna manera, eso quedó zanjado. Ya está, zanjado. Punto. No puedo conocer a Dios. Pero de pronto sí puedo utilizar la existencia de Dios como un postulado de la razón práctica, la existencia de Dios como un postulado de la razón práctica para utilizarlo como si Dios existiese a la hora de cumplir el imperativo categórico, como condición, esa existencia de Dios como condición necesaria de la acción moral. ¿Vale? Ya está. Juan su la línea. Pim pam pum. No hay más. Es una cuestión meramente técnica. Después tú dices, oh, qué coñazo la fórmula para calcular el tiempo. Bueno, pues sí. Yo qué sé. Podría ser más fácil. Bueno. Pero es así, es técnico. Yo os avisé cuando empezamos el curso que iba a haber dos autores que iban a tener su dificultad porque tenían bastante aspectos técnicos. Uno era Aristóteles y el otro era Kant. ¿Vale? Y yo creo que estáis comprobando que tratamos muchas cosas que son técnicas, o sea que tú tienes que manejar, ir de un lado para el otro con cuestiones técnicas. A no ser que queráis que use la tabletilla mágica, que no sé muy bien si les puede resolver algo. Tenéis que, es muy importante que penséis vosotros sobre esto. Escucharme a mí no os va a resolver mucho más que escucharme una vez, dos veces, etcétera, ¿no? Yo puedo darle la vuelta de un lado, puedo darle la vuelta del otro, pero hasta que en vosotros no se haga la luz, y eso se hace trabajándolo vosotros, sí, sí y no. Una vez que tú te das cuenta simplemente del esquema fundamental, y el esquema fundamental es que la acción moral se da. Nosotros somos seres morales. Vosotros diréis, ¿por qué dice eso? ¿Porque le da la gana? No, jopeos, lo acabo de decir. El médico entra, están los médicos allí, los intensivistas en la UBI, en la UCI, yo no me acuerdo cómo se dice aquí, perdón, están allí, ¿vale? Y le entran dos personas en el mismo segundo, por una puerta de la UCI entra uno, por otra puerta de la UCI, yo qué sé si tienen dos puertas, no sé, me da igual. Entra uno y entra otro. Y solo hay un respirador. ¿Vosotros creéis en serio que es solo una cuestión técnica el decidir a quién intubar?
Pensad un momento que uno fuese vuestro pariente y otro mi pariente. Y que en vez de vuestro pariente intubaran a mi pariente y al vuestro lo dejaran morir. Vosotros, yo creo que empezaríais a pensar no en términos técnicos, sino en términos de bien, mal, justo, injusto, etcétera, etcétera. O sea, en términos morales. En términos morales. En unos términos que nosotros hasta donde sabemos, entonces no me vengan con cosas estrambóticas, ¿vale? Pues no se lo plantean las ratas, ¿vale? Nosotros nos planteamos si está bien o está mal experimentar con ratas, pero las ratas no se lo plantean ellas a sí mismas, ni mira, a mi camada la van a utilizar en los experimentos. Ahora vas y me decís, ¿y tú qué sabes lo que se plantean? Que no, hombre, ¿vale? No. Nosotros tenemos otro ámbito diferente, no solo pertenecemos, no estamos solo en un ámbito natural, también tenemos un ámbito práctico, esto del mundo de los fines, del reino de los fines en sí mismo. Que sea más fácil no pensar, hombre, si ya leísteis, ¿no? Lo de que es la ilustración, ya sabéis cuál es el plan de Kant. Es más fácil que otros piensen por mí. ¿Para qué me voy a romper yo la cabeza? Si puedo pagar, ¿para qué pensar? Que otros piensen por mí, que me digan lo que tengo que hacer. Y ya está, que me lo diga la sociedad, que me lo diga el cura, o el pastor, yo que sé, da igual. O el libro, voy y me pongo a leer ahí el libro da igual, de quien sea, el de los chakras, el de Paulo Coelho, el de la Biblia, el de Epicuro, no me importa. Este ya lo pensó todo por mí, no pasa nada, no hay problema. Yo lo sigo. Ya está. Listo. Esa frase del texto de Kant es, bueno, clarísima, ¿no? De qué es la ilustración. Si puedo pagar, ¿para qué voy a pensar? Si tengo el acceso a que otro piense por mí, ¿para qué voy a pensar yo? Ya no. Qué cansancio pensar, ¿no? Claro, pero aquí tienes que pensar tú, porque al fin y al cabo el imperativo categórico lo tienes que aplicar tú. Y el entender, por eso él dice, hay que ilustrar el concepto de deber. Su ética es una ética del deber, ¿no? Una ética deontológica. Pasa que yo no me quiero meter a categorizar cada aspecto, ¿no? De su ética, porque si no, no terminamos nunca. Entonces, claro, esto cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo pensar. Pero la idea es, bueno, si tengo otro que piense por mí, pues que piensen otros. Ya está, no me dedico a otra cosa. Fuera. Esto lo dijo, fijaros, en el 18, precisamente, ¿no? Y lo dijo en ese programa, ¿no? De qué es la ilustración, qué ha pasado hasta ahora. Todos en una minoría de edad. Que otros piensen por mí, que otros decidan por mí, que otros me digan lo que tengo que hacer. Pero hasta ahora, vamos, no teníamos mucha opción, pero esto se acabó. Ahora si seguimos siendo menores de edad es por nuestra culpa, es por pereza. Es por pereza, ¿no? Por miedo a caer, por miedo a pensar y equivocarnos, por pereza, que lo haga otro, y por miedo a equivocarnos y a caer, pero por miedo a soltarnos, a caminar, a dejar las muletas y empezar a caminar, es otro de los ejemplos que pone, etcétera. Ahora, obviamente su trabajo es un trabajo muy arduo, ¿no? Le llevó mucho tiempo y vamos, si os cuesta esto, imaginaros leer los propios libros. Ahora imaginaros hacer, construir este sistema, lo que tuvo que hacer, ¿no? O sea, a mí me parece un trabajo tremendo, ¿no? Tremendo de investigación, ¿no? Sobre esto, cómo
debemos comportarnos para comportarnos moralmente, según la razón. Proyecto ilustrado, que fue como empezamos a Kant. Proyecto ilustrado. Él es un ilustrado. ¿Vale? ¿Quieren que haga algo en la tabletilla? Esto fue para darles digamos, el contexto general, ¿no? No convencerlos, no tiene por qué gustarles Kant, ¿no? En absoluto. Y más con la dificultad que tiene. Yo entiendo que ustedes tienen 17, 18 años y por más que esto esté simplificado, hincarle en diente a esto es un poquito complicado, ¿no? Si quieren que use la tableta, yo la uso, no hay problema. Ninguno, vamos, que me da igual, ya sabéis que me entretengo. Y si no, paso a lo último que hay, que es el hablar brevísimamente sobre la última pregunta, el que me cabe esperar, perdón, el que me cabe esperar, que donde tenemos que hablar de la paz perpetua. Esquemita o el último apartado, que es muy pequeñito. Me hace gracia los comentarios de Lucía. Esquemita. Bueno, el esquemita. A ver. Dejarme que lo ponga más pequeño esto para... Bueno, yo lo veo, ¿vale? O sea, como yo sé lo que dice aquí, más que nada para deciros qué estoy haciendo. Bueno, fijaros. La idea, vamos a ver si funciona. Ya visteis antes que funcionaba. Ahora esto, como le da la gana a él de lo que quiere. La idea es la siguiente. Nosotros estamos en la pregunta, ¿qué debo hacer? Y él la quiere contestar racionalmente. Con la racionalmente, no, vamos a ponerlo así. Más fácil. Ay, perdón. Con la razón práctica pura. Os lo pongo así para que sepáis qué es la razón en su uso práctico y pura la determinación a priori, ¿no? Por lo tanto, con esto de razón práctica pura, ¿el qué va a estar haciendo? El rechazo por las éticas heterónomas. Perdón, esto fue culpa mía, no de la tableta, ¿eh? Y entonces, con esto lo que va a proponer él es una ética formal. ¿Vale? Entonces, esta ética formal parte del factum, del hecho, de que existe la acción moral en el ámbito nuestro, en el ámbito de los seres racionales, ¿no? Joder, eso está claro porque estamos hablando de razón práctica. A ver, y que nosotros que nos estamos preguntando qué debemos hacer. Por lo tanto, existe la acción moral, ¿no? Entonces él parte de eso. Si él parte de eso, entonces hay que justificar. La idea es que tenemos que justificar eso. De la misma manera que en el uso, no lo voy a escribir, de la misma manera que en el uso teórico, bueno, me queda aquí un cachito, mirad. De la misma manera, ¿no? Que en el uso teórico partía del factum de que la ciencia existía
Y luego él nos mostraba sus condiciones de posibilidad. Que si os acordáis, esto sí que no lo voy a escribir, ¿vale? Eran en las matemáticas lo que hacía posible que se formulasen juicios sintéticos a priori en matemáticas. Eran las formas a priori de la sensibilidad, del espacio y el tiempo. ¿Os acordáis como formas a priori de la sensibilidad? Y en la física, ¿vale? Eran las categorías, la existencia de las categorías o formas a priori del entendimiento, ¿vale? Perdón, conceptos puros, conceptos puros del entendimiento. Y era lo que nosotros poníamos en el conocimiento, aquello era lo del giro copernicano, ¿no? En la, perdón, porque lo estoy mostrando con la mano, aquí en el uso teórico de la razón, donde contestábamos ¿qué puedo conocer? Bueno, nosotros después de haber explicado en qué consiste la ética formal, que parte del factum de la acción moral, aquí no necesito escribir, acordaros en qué consiste su ética formal. ¿En qué consiste? En la crítica a las éticas materiales y heterónomas, porque producen imperativos condicionales, y en la propuesta de una ética formal que nos da un imperativo categórico, ¿vale? Que surge de qué? Pues precisamente de la razón práctica pura, ¿no? Y que cumple los requisitos que ya los vimos, de universalidad, objetividad, etcétera, etcétera. Todo lo que explicamos. Entonces llegamos al final de la cuestión. Una cuestión que aquí él había demostrado que existían, acordaros, pero había quedado, esto sí que lo voy a escribir aquí, lo de la metafísica, pendiente, con los tres objetos, que aquí en el uso teórico de la razón que habíamos dicho, no ciencia. ¿Dónde mirábamos eso? Uso teórico de la razón, crítica de la razón pura, etc. No ciencia, se acabó. Punto. ¿Vale? Pero después decíamos, bueno, quizás podamos hacer algo en el uso práctico de la razón. ¿Qué era aquí? Aquí tenemos el uso teórico de la razón, ¿vale? Le voy a cambiar de color para marcarles ahí unas cosillas. Yo que sé, uso este, ¿vale? Entonces, en el uso teórico, aquí lo tenéis, la metafísica, no ciencia. Y en el uso práctico, no lo escribí, lo voy a poner en negrita, en negro. Esto es marrón. Esperad, porque como lo achiqué no me deja, ¿veis? No me deja el negro. En el uso teórico, la razón práctica pura que debo hacer, aquí lo que estoy mirando es el uso práctico, ¿vale? Práctico, lo voy a poner igual, en mayúsculas. El uso práctico de la razón. Entonces, creo que era este color. En el uso práctico de la razón, vamos a ir a mirar qué pasa aquí con la metafísica. O sea, ¿qué pasa aquí? Aquí está claro. Mirad. ¿No? No ciencia. El uso teórico me dice que la metafísica no es una ciencia. La metafísica no es una ciencia.
clarísimo. Y en el uso práctico, nosotros ahora ya sabemos qué va a pasar. Después vuelvo para lo que tenéis en el PowerPoint. En el uso práctico nosotros no miramos para nada el tema de la ciencia, ¿eh? Nosotros en el uso práctico lo que miramos es, acordaros, determinación de voluntad. Para eso es práctico. A ver, las de griego, praxis. Para la acción moral. Que acordaros, por favor, parte del factum. Voy a coger otro colorinche, ¿vale? Parte del factum de que existe la acción moral, ¿vale? Entonces, en su uso práctico, ¿qué pasa con la metafísica? Los objetos de la metafísica, esos tres objetos, van a servir, los tres objetos de la metafísica, no van a ser tres objetos de la ciencia, van a servir o van a ser usados, no usados, mejor, o van a tener la función de postulados de la razón práctica. ¿Y esto dónde lo miramos? Por ejemplo, en la crítica de la razón práctica, ¿vale? O en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, da igual. Pero así tenemos aquí KRV, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, ¿vale? Son postulados de la razón práctica. ¿Qué significa que sean postulados de la razón práctica? La acción moral se da, es un factum. De hecho, es así. Quiero decir, ¿qué es un hecho? A ver si lo entendéis. Yo parto del hecho de que yo existo, ¿no? De que yo existo. Para que yo exista, tienen que haber existido mis antepasados. Porque si sabéis como esto de Viaje al Futuro, yo qué sé, no me acuerdo, esta película que es como un icono, ¿no? Que hasta hay zapatillas Nike y todo lo demás. Que cuando él viaja al pasado y la madre se empieza a enamorar de él, empieza a desdibujarse en una foto. ¿Por qué? Porque al romper las condiciones de posibilidad de su existencia y es de que se junten sus padres, él está perdiendo precisamente que el poder existir en el futuro, ¿no? Entonces es un hecho que yo existo. Si yo existo, deben de haber existido, ¿vale? Aunque yo no encuentre el rastro, el fenómeno. ¿Me seguís? Deben de haber existido mis antepasados, ¿vale? Tienen que haber existido mis antepasados, porque que yo existo es un hecho, ¿bien? Entonces, él lo que hace, esperar que no sé en qué, ay, siempre me olvido que estoy, lo que él hace, ahora voy a ir con este color, es decir, si la acción moral existe, tienen que existir, los postulados son, fijaros, es que aquí, lo voy a poner aquí, condiciones de posibilidad, o sea, de la acción moral. Por lo tanto, yo se los dibujaba el otro día malamente. Si no existiesen, aunque yo no las encuentre, aunque yo no encuentre a mis antepasados, ¿me entendéis, no? Yo qué sé, llega un momento en que se pierde el rastro, tú empiezas a buscar en tu árbol genealógico y hay un momento en que se pierden
el rastro de tus antepasados, eso significa que no existen. No, tienen que haberse dado. O escuchasteis lo que dije, ¿no? Tienen que haberse dado. Entonces, ¿tú qué actúas? Como si se hubiesen dado. Las condiciones de posibilidad, lo que hacen, que son esos tres objetos de la metafísica, es que tú actúes como si existiesen. Acordaros, la libertad, que es en concreto un aspecto del objeto mundo, ¿no? La inmortalidad, que es un aspecto. No te habla de la simplicidad, de ello que se podría hablarte de otras cosas del alma, no, es una cuestión. Eso es lo que sirve como postulado, no se mete en otros berenjenales, ¿se ve? Y Dios, ¿no? Su existencia, ¿no? ¿Dónde trató estos tres objetos? Estos tres objetos, voy a cambiar de color, yo que sé, azul, para conocer estos tres objetos, cómo los trató, ¿no? Los tres objetos, en qué consisten, tenemos que ir a la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura y ver que son tratados como incondicionados. ¿Vale? ¿Qué era aquello de incondicionados? Aquello a lo último que se refería, a lo último que se refería, si os acordáis que todos, ahí está, los juicios que hacemos, ¿no? Y ahí estaba lo de alma, yo, sustancia personal, lo que fuese, como lo quisierais llamar, todos los objetos o lo que sucede, los sucesos, los objetos, los llamadle X, ya me entendéis vosotros, ¿no? Los X del mundo externo, de la experiencia externa, ¿no? Y entonces eso era mundo, y ahí teníamos aquel problema concreto de la tercera antinomia, que era el problema libertad, ¿sí existe algo libre o no? Y era el que nos afectaba a nosotros, el de la libertad, ¿vale? Y el incondicionado de todo lo anterior. La última referencia que a esto más esto, de todo lo interior y todo lo exterior, que sería Dios. Y solo nos interesa de eso la existencia. Y esos son los tres. Y entonces de eso es de lo que va a hablar cuando habla de los postulados. ¿Vale? Esto lo habla en la crítica de la razón pura. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto es crítica de la razón pura, dialéctica trascendental, y ahí fue donde él los trabajó, ¿no? Entonces, nosotros estamos en el como sí. ¿Por qué estamos en el como sí? Porque no podemos decir sí los conozco. Aquí, no estamos aquí. Estamos en los postulados. Estamos aquí. No estamos, ahora voy a tachar lo menos que pueda para que les quede claro, no estamos aquí. Esto es no hay conocimiento. Entonces lo que hago, yo no conozco con el ejemplo anterior mis antepasados. Llega un momento en que esto se corta, no los conozco, pero a ver, si yo existo es que deben de haber existido. Entonces yo actúo como si tuviese antepasados. Es un ejemplo muy malo, ¿eh? Y además con Kant es un clásico decir, porque
él mismo creo que lo dijo, pero yo no sé en dónde lo dijo, ¿vale? Pero si no tengo mala referencia, él mismo fue quien lo dijo, que en filosofía siempre son malos los ejemplos, porque los ejemplos son concretos y veis que esto es muy abstracto, entonces toman solo un aspecto muy pequeñito, ¿no? de la cuestión. Pero es, a ver, si él dice que dada la ética, el formalismo moral, que él cree que es la única opción de actuar moral, todas las otras que dijeron hasta este momento no sirven. Oye, igual que dijo, a ver, que vino a decir Newton que todas las anteriores explicaciones que se daban en la Edad Media, que se daban en Grecia, etcétera, etcétera, no servían, la que servía era la de él, para explicar lo que sucedía en el mundo. Ya está, ¿no? Yo no sé por qué os parece tan raro esto, quiero decir, ¿no? Que el mundo se explicaba básicamente con esas tres leyes de él, y no con todo lo anterior. Ya está. Tú la gente pues dices, oh, qué coñazo, no la entiendo, no me gusta, ¿no? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Él te está diciendo lo mismo. Si tú quieres determinar moralmente tu voluntad, lo que tienes que hacer es determinarlo de esta manera. Y te está dando un conocimiento de tipo práctico, ¿no? De tipo práctico, que no es igual que el conocimiento de tipo teórico. No puedes comparar el conocimiento de la moral con el conocimiento de la matemática o de la física, porque estamos hablando de cosas diferentes aunque estemos utilizando la misma palabra. No sé si lo entendisteis un poco más ahora. Después le guardo el esquema y se lo subo, no sé si hoy, porque veis que estoy un poco atropellada, ¿no? ¿Lo entendisteis o queréis que ponga el esquema de nuevo? Veis que al final yo no necesito eso, porque más o menos voy hilando en la cabeza, ¿no? Que es lo importante, que tengáis las relaciones en la cabeza. Después de una cosa ya te lleva a la otra, ya te lleva a la otra. Al final tienes que elegir qué flecha coges, ¿no? O sea, por dónde tiras, porque hay múltiples maneras de relacionarlo. A ver, ¿lo entendisteis mejor con el esquema? ¿O fue peor? Y yo me río por no llorar. Porque a mí me gusta muchísimo esto. Y además me gusta mucho eso de tener que trabajar las cosas. Bueno, ya. Antes odiabais a Descartes, ahora odiáis a Kant. Esto es cada vez peor. Agradeced que no tenéis a Hegel. Tenéis que agradecer que no tenéis a Hegel. Esto te lo agradezco yo, fijaros. Exacto. Solo Platón. Cuando os di Platón y decíais que toleabais con Platón, anda ya. Sí, avanzamos, ¿vale? Porque esto, de verdad, no estoy mintiendo. Ay, el ratón este maldito. Si no lo miráis vosotros, es difícil, ¿eh? Necesita un trabajo propio. Esperad que veis que no estoy viendo. Esto, ya veréis que es nada. Fijaros, ay, perdón. No, esto tenía que haber salido después. Bueno, vamos a ver qué modelos de gobierno propone y simplemente está contestando con la paz perpetua la última pregunta, la idea de qué debo esperar, que es más complejo de lo que vamos a ver aquí, pero a nosotros solo nos piden en el estándar que veamos el tema de la paz perpetua, así que nos vamos a quedar con esto nada más. Aquí tenéis un texto de Kant, ¿vale? De la obra que se llama La paz perpetua, que dice lo siguiente: si es un deber y al mismo tiempo una esperanza, ¿qué debo esperar? ¿Vale? ¿Qué debo esperar? Que contribuyamos todos a realizar un estado de derecho público universal. Fijaros, es la primera vez que se plantea la idea de algo parecido a lo que hoy tenemos como una organización como la ONU, ¿vale? Lo que antes fue la Sociedad de Naciones,
luego ya se desvaneció y hoy tenemos como ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas. Pues es la primera vez que se plantea esto de tener un Estado, un derecho público, derecho internacional, lo plantea él, ¿vale? De esta manera tan clara, quiero decir. Fijaros qué interesante cuando sigue avanzando, ¿no? Después de resolver el problema personal de qué debemos hacer cada uno de nosotros, él sigue avanzando con el problema de la convivencia y no lo plantea con la convivencia de la comunidad de vecinos o ni siquiera se queda en el pueblito o en el estado, no, va más allá. Él plantea un Estado de Derecho Público universal, o sea, para todos, ¿no? Fijaros lo que dice después, aunque solo sea por aproximación progresiva, aunque sea poco a poco, tenemos que plantearnos esto, ¿no? Fijaros, hoy porque estamos metidos todos con el tema del confinamiento y todo lo demás, pero yo no sé si miráis, bueno, ya sabéis que yo miro en Twitter estas cosas que de frikis que diríais vosotros, ¿no? Pero en algunos de los tweets que tengo yo, muchos sigue saliendo lo del coronavirus, pero en otros sigue saliendo. Mientras nosotros seguimos con nuestros problemas de coronavirus, sigue la guerra, siguen las masacres en otros lugares del mundo y sacan fotos, ¿no? O sea, que ni por aproximación, nosotros hoy mismo, 2 siglos después, ya vamos para 3, ¿no? Hemos conseguido esto, la idea de una paz, ¿no? Y una paz que sea perpetua, que se deduce, y mirar lo que dice, qué interesante, de los hasta hoy falsamente llamados tratados de paz, porque hay mucha mala fe en los supuestos tratados de paz y en los supuestos tratados de colaboración. Mirar lo que está pasando hoy y lo que ha pasado últimamente, por ejemplo, con la Unión Europea, y que se supone que es una unión colaborativa entre todos los pueblos que la componen, de colaboración, de cooperación, etcétera. Supongo que habrán oído después de que hará, bueno, yo pierdo la noción de tiempo, pero para que se ubiquen, si no, búsquenlo, una intervención del primer ministro, creo que es así la figura de Holanda, hablando de los pueblos del sur, o sea, nosotros, ¿no? Lo que en el mundo anglosajón nos llaman los PIGS, que es Portugal, Italia, Grecia y España, pero jugando con ese acrónimo y los cerdos, ¿no? De que somos eso, los vagos, los despilfarradores, los no sé qué, no sé cuánto, y haciendo juego con eso de que, bueno, que si nosotros no teníamos cómo arreglar la pandemia, y nosotros que nos arregláramos como pudiéramos, ¿no? Y especialmente con España, no sé si visteis eso. Por eso hablo de lo falsamente, fijaros, estaba Kant hablando ya en el 18, porque los tratados de paz siempre existieron y de colaboración, de cómo decía, ¿no? Este primer ministro holandés de que si España había malgastado y había no sé qué, no sé cuánto, que nos arregláramos nosotros, ¿no? Que era eso de que la Unión Europea metiera más dinero, que nos arregláramos nosotros. Solo le faltó decir que nos arregláramos nosotros con nuestros muertos, ¿no? Y el ministro el presidente de Portugal salió diciendo que eran repugnantes esas declaraciones. Buscadlo si no lo tenéis, porque más sale en vídeo el ministro y nosotros entendemos perfectamente el portugués. Y realmente fue, bueno, brillante, ¿no? La intervención del presidente portugués o del primer ministro portugués. Entonces él dice que esto, el que nosotros intentemos fundar, ¿no? Contribuir a un Estado de Derecho público, universal, que no sea una patraña, ¿no? Que no sea un bla bla, ¿no? Aunque sea por aproximación a una paz duradera, ¿vale? No es una fantasía, sino una tarea que
mirar, por aproximación, ay, el ratón, por aproximación y gradualmente resuelta, eso es lo que quiere decir por aproximación. Él entiende que tiene que ser poco a poco, que no va a ser un plis plas, ¿no? Nos irá acercando con mayor rapidez al fin apetecido, ¿no? La posición política en general que él tiene y en la que se va a situar esa respuesta a qué debo esperar es la admiración por la Revolución Francesa, porque él entiende que digamos la posición general, el marco general de la Revolución Francesa y todo lo que la rodea, la ilustración, etcétera, supone un progreso moral para la humanidad, ¿no? O sea, un progreso hacia la justicia. Yo quiero que entendáis eso, que cuando hablamos del ámbito de la moralidad, y ya lo deberíais de entender porque lo llevamos hablando desde Platón, el tema de la justicia, el tema del bien, el tema de las virtudes y tal, que no solo somos aquí en el ámbito de las botellas, de que una botella sea más grande que otra o sea mejor que otra, no plantea ningún problema moral entre botellas porque sean preferibles. Yo prefiero una botella a otra botella. No es preferible, no supone ningún agravio entre botellas. ¿Me seguís? Pero nosotros sí, ¿vale? Entonces él entiende que la Revolución Francesa supone y los ideales, ¿no? De la ilustración que rodean, ¿no?, a la Revolución Francesa suponen un progreso moral para la humanidad y una defensa de la libertad de crítica basada en la razón, no de crítica por eso me pone tan nerviosa. En ese sentido yo soy, digamos, por lo menos en parte ilustrada, ¿no? De crítica basada en la racionalidad, ¿no? O sea, a ver, la crítica que estamos viendo muchas veces, incluso no, a nivel partidista, ya no digo a nivel político, a nivel partidista, es una crítica que no está basada en la razón, que no está basada, fijaros, en la buena fe, estos falsos tratados de paz, esas falsas, muchas ocasiones, alianzas, etcétera, ¿no? Y por tanto, fijaros qué interesante, aquí lo tenéis porque estas dos cosas están ligadas, en el rechazo del control de la teología sobre la filosofía, aquello que habíamos empezado con la modernidad y con Descartes, que por eso Descartes tenía aquel miedo, porque él estaba pensando desde sí mismo y no desde Dios, o desde lo que Dios decía, o desde, punto importante, o no desde lo que la Iglesia decía, ¿no? Entonces, fijaros, la idea es la de una defensa del progreso, no solo del progreso moral, que fijaros aquí ya lo tenéis en mayúscula. La idea es de ir yendo hacia una humanidad cada vez mejor. Muchas de las cosas que aparecen hoy es que a ver si salimos. Ahí hay toda una disputa alrededor, ¿no? A ver si salimos de esta crisis, ¿no?, de este confinamiento, no simplemente cambiados, sino mejores, ¿no? Y hay así muchas opiniones al respecto interesantes, ¿no? La defensa de la idea de un progreso material, ¿no?, donde la gente pueda vivir mejor, porque tenían condiciones muy duras de vida, ¿no?, como una parte importante del mundo hoy, ¿no?, cultural, moral, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de la polis, de la organización política, el fijaros como ideal va a proponer una constitución, no una constitución nacionalista, nacional, sino una constitución cosmopolita, que es lo que tenéis aquí. Él propone un Estado de Derecho Público universal, que
desborde totalmente las fronteras y nos tome a todos como ciudadanos del mundo, simplemente, ¿no? Para crear una nueva sociedad, mirad, aquí tenéis la idea de progreso moral, más igualitaria, más justa, que constituya una comunidad moral. Una comunidad moral. De ahí que él primero tenga que contestar qué debemos hacer, tenga que tener claro. Por eso no se puede cambiar el orden de las preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el ámbito de la moralidad? ¿Vale? Para luego saber qué podemos esperar. ¿Vale? En esta comunidad moral, las obligaciones ciudadanas estarán dictadas por el deber. Ahora sí podéis entender qué tipo de deber, el deber moral, ya sabéis, el imperativo categórico, etcétera, etcétera, y además la referencia al Estado de Derecho Público Universal, y se actuará para la paz, fijaros qué interesante, y no para la guerra. Para la paz y no para la guerra, ¿no? Por eso está hablando de que este derecho público universal tiene que tender por aproximación hacia la idea de una paz permanente, estable, perpetua, ¿no? Entonces el modelo de gobierno que él va a proponer es un modelo de gobierno con una constitución civil, ¿vale? Nunca del tipo, por ejemplo, teológica, eclesiástica, etcétera, sino civil republicana, que garantice las libertades de los ciudadanos, la sumisión a las leyes, o sea que todos estamos como estamos nosotros según nuestra Constitución, por ejemplo, y según lo que es un Estado de Derecho, todos, quien manda es la ley, entonces a lo único que estamos sujetos es a la ley, no estamos... Lo que quiere decir esto, vosotros decís, ya empezamos con estar sujetos o ser sumisos. No, estamos sujetos a la ley. Estar sujetos a la ley es una garantía. Porque todos y todas estaríamos sujetos a la ley. Y eso implica a los gobernantes también, que tienen que cumplir la ley. ¿Vale? Si ustedes están sujetos a la ley y yo estoy sujeto a la ley, quiere decir que yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Por ejemplo, con sus notas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y eso quiere decir, por ejemplo, que el gobierno no puede hacer lo que le da la gana, tiene que actuar dentro del marco legal. Y si no actúa, tú lo puedes llevar ante la justicia, ¿no? Esa es un poco la idea, las sumisiones a las leyes y la igualdad, ¿vale? Esto que es muy bonito y en una ocasión que yo tuve que dar el discurso de graduación, fijaros, utilicé esta imagen. Yo sé que vosotros creéis que yo cuando digo que es muy bonito lo digo por decir y porque me gustan muchas cosas y digo esto es muy bonito, pues yo usé esta imagen, ¿vale? Utilicé esta imagen para darle un hilo a todo mi discurso en un año que para mí, para el alumnado, quiero decir, fue especialmente difícil porque fue un año en que se instauró la LOMCE y fue aquello bastante caótico, ¿no? Y ahora lo van a entender cuando les explique esto. Hay una imagen de Kant que habla de la insociable sociabilidad de los seres humanos. Y dice porque dice que los humanos, fijaros qué bonito esto de la insociable sociabilidad, ¿no? De nuevo este problema del que empezamos hablando, que no es exactamente igual, de esa especie de tragedia, ¿no? Del ser humano. Primero empezamos hablando de que queríamos conocer nosotros naturalmente, nuestra razón naturalmente quiere conocer cosas que nuestra razón naturalmente no nos permite conocer. Y nuestra propia naturaleza también es a la vez insociable y sociable, ¿no? A la vez. Entonces, y eso nos crea muchos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros, por un lado,
yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado alguna vez. Somos egoístas y somos insociables, ¿no? Porque ser egoísta es ser insociable, ¿no? Es querer todo para ti y nada para los otros. Eso te hace ser un insociable, ¿no? Pero al mismo tiempo, y más ahora que estamos en esta situación de cuarentena y tenemos que mantener esa distancia social, ya están empezando a corregir, no sé si lo visteis, están diciendo que en vez de mantener distancia social, digamos distancia física, porque nos está pasando mucha factura psicológica y emocional, lo de el distanciamiento social, porque nosotros somos animales sociales, lo vimos ya con Aristóteles, ¿no? Entonces están diciendo mejor decir distancia física que en vez que distancia social, ¿no? Las palabras son importantes. Nosotros también tenemos tendencia a la sociabilidad, tenemos esas dos tendencias al mismo tiempo nosotros. Entonces, esta insociable sociabilidad que nosotros tenemos tiene que ser dominada mediante pactos, fijaros, mediante pactos, no falsos pactos, ¿no? Pactos de defensa de los derechos, aquí tenéis defensa de las libertades, de defensa de la igualdad, de defensa de pactos que tiendan a una paz perpetua, ¿vale? ¿Ya os imagináis todo esto que viene aquí? De defensa de los derechos, ¿vale? Y al ser esta insociable sociabilidad una fuente de guerras, y en las guerras sistemáticamente se violan los derechos. Por eso yo les hacía mención antes con los tweets, ¿no? De cómo este es un señor en concreto que nos recuerda, ¿no? La violación constante de los derechos en las guerras, ¿no? Derecho a la vida, por ejemplo. Pues ya, el más básico de todos, ¿no? Propone una construcción precisamente para que no haya más violación de derechos. Para eso se hace la Organización de Naciones Unidas, supongo que lo sabéis. Primero la Sociedad de Naciones, ahora la Organización de Naciones Unidas, la ONU, para que se arreglen los problemas en ese foro y no, ya ves que no da resultado 100%, pero bueno, de momento no hubo Tercera Guerra Mundial. Para que se arreglen en ese foro los problemas y no en la guerra, matando a gente, ¿no? Propone la construcción de una federación de estados libres y soberanos que reúna a los países de la Tierra en una sociedad de naciones. Fijaros qué mente, ¿no? La de Kant. Que pueda regular los conflictos internacionales, que pueda regularlos ahí, en ese foro, y no en un campo de guerra. Que trabaje para una paz perpetua, ¿vale? Y fijaros que ahí, en ese foro precisamente, se implanten las bases de un nuevo derecho internacional que permita regular no solo la insociable sociabilidad a pequeño nivel, sino a gran nivel. Y la imagen que yo les decía que utilicé en ese discurso que tuve que dar para segundo de bachillerato es una imagen preciosa que utiliza Kant cuando habla de esto, ¿vale? Que dice que los árboles, esto lo sabéis, lo sabemos todos porque al fin y al cabo nosotros vivimos en un medio básicamente rural y boscoso, ¿no? En parte de monte. Un árbol cuando crece solo normalmente crece torcido, ¿no? No se endereza. En cambio, cuando un árbol crece con otros árboles, el hecho de que haya otros árboles cerca hace que los árboles se vayan enderezando, ¿no? Entonces yo utilizaba esa imagen, ¿no? Es decir, que un árbol solo, ¿no? No puede crecer recto. Y el problema de recto no es un problema de constricción, sino de ir hacia arriba buscando la luz, ¿no? Yo usé esa imagen diciendo que a pesar de que de todos
los problemas que nos había creado la administración, que había sido muy mísera con nosotros y con los chavales, ¿no? Nosotros quería decir con la comunidad educativa, que nos había puesto 1000 trabas y había sido un curso dificilísimo. Para ellos, a pesar de eso, nosotros todos juntos logramos crecer, ¿no? Y ellos especialmente lograron crecer y llegar hasta arriba y llegar hasta la luz, ¿no? Y llegar hasta el aire, ¿no? Puro, y no quedarse abajo retorcidos y precisamente dominando, ¿no? Esta insociable sociabilidad que a veces no permite que nos organicemos correctamente, ¿no? Ay, perdón, que aquí tiene que haber otra, ¿no? Pues no sale. Aquí tendría que haber otra cosa que no sale, no sé por qué, que es esto de aquí, que esto, fijaros, no sé por qué no sale, lo voy a agrandar. Que es, no entiendo por qué está oculto, porque vosotros lo veis aquí, ¿no? No sé si está de primero, yo qué sé. En cierta ocasión, Khan encontró un satírico letrero en la puerta de una posada holandesa. Bueno, esto es un tuit de Eduardo Infante, que es un profesor de filosofía que ha escrito libros. Yo es que ya no doy abasto. Parece que hay un libro muy interesante ahora que se llama Filosofía en la calle o algo así. Lo presentó en Vigo justo antes del confinamiento, ¿vale? Con un profesor de filosofía. Se lo presentó un profesor de filosofía, bueno, que es lo más, Jorge Álvarez, y sacó este tweet que yo lo copié para vosotros. En cierta ocasión, Khan encontró un satírico letrero en la puerta de una posada holandesa que le llamó la atención. Lo de holandesa sería de alguien holandés en Kennisberg, porque él nunca salió de Kennisberg. Contenía la imagen de un cementerio y las palabras a la paz perpetua, o sea, la paz de los cementerios, porque parece ser que en el único lugar donde no hay guerras entre los hombres, entre los seres humanos, es en el cementerio, donde se parece ser que es el único lugar, de ahí lo de satírico, lo de irónico, donde los seres humanos somos capaces de estar juntos sin pelearnos, ¿no? Kant se preguntó si el letrero estaba dedicado al género humano en general, ¿no? A los gobernantes nunca hartos de guerra o a los filósofos que siempre han soñado con acariciar este dulce sueño de la paz perpetua, ¿no? Pregunta irónica también, ¿no? Bueno, con eso terminaríamos lo que es la teoría Finish Platón. Platón, Dios mío, me liáis, que dice ahí solo Platón, Andrea, Finish Kant.